Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, trayéndoles un tema que sé que a muchos les apasiona tanto como a mí. Si eres fanático de las telenovelas turcas, y especialmente si sigues de cerca el mundo del espectáculo en Turquía, entonces este vídeo es para ti. Hoy nos sumergimos en el fascinante y a veces misterioso mundo de dos de las estrellas más queridas y comentadas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han sido objeto de innumerables rumores, especulaciones y, por supuesto, de una admiración masiva por parte de sus seguidores en todo el mundo. Vamos a desentrañar qué es lo que ata a Kerem Bürsin a Hande Erçel. Y atención porque vamos a ir un paso más allá, explorando el secreto de su pasado, que podría estar influyendo en su relación o en la percepción que tenemos de ella. Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y, espero, algunas respuestas que quizás no esperaban. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Ya dicho esto, vamos a empezar. La conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo que ha capturado la imaginación de millones. Desde su trabajo juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de una relación sentimental comenzaran a circular. Lo que comenzó como especulación, pronto se convirtió en una especie de verdad tácita para muchos fans, quienes adoraban verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Pero, ¿qué es lo que realmente ata a Kerem Bürsin a Hande Erçel? ¿Es simplemente la química profesional que trascendió a la vida real, o hay algo más profundo, algo que los une de una manera que va más allá de los flashes de las cámaras y los titulares de las revistas? Analicemos primero la etapa pública de su relación. Cuando empezaron a ser vistos juntos fuera de los sets de filmación, ambos actores manejaron la situación con una mezcla de cautela y cierta apertura. Compartían momentos en redes sociales, a veces de forma sutil, a veces de manera más directa, alimentando las esperanzas de sus seguidores de que lo que veíamos en pantalla era real. La forma en que se apoyaban mutuamente, los comentarios cariñosos que se dedicaban, la complicidad en las entrevistas, todo ello construyó una narrativa muy sólida de una relación genuina. Sus fanáticos, que los habían visto enamorarse como Serkan y Eda en la serie, estaban encantados de que esa magia continuara en la vida real. Pero como siempre ocurre en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas. A lo largo de su relación, han surgido diferentes fases. Hubo momentos de aparente felicidad y solidez, donde parecían inseparables. Luego inevitablemente aparecieron los rumores de ruptura, las especulaciones sobre distanciamiento, e incluso, en algunos momentos, la confirmación de que habían tomado caminos separados. Sin embargo, lo interesante es la forma en que, a pesar de las interrupciones o las distancias, siempre parecen mantener un vínculo. Y es precisamente en ese siempre donde reside parte del misterio. ¿Qué los mantiene ligados? Podríamos hablar de la profunda amistad que forjaron durante su tiempo juntos en Sen Kalkam. Trabajar en un proyecto tan intenso y demandante como lo es una telenovela diaria, crea lazos muy fuertes entre los actores. Comparten largas horas, presiones, éxitos y fracasos. Es un crisol que puede tanto unir como separar, pero en su caso, parece haber sido un cemento. Ambos han expresado en diversas ocasiones la admiración mutua por su profesionalismo y su calidad como personas. Kerem ha elogiado la inteligencia y el talento de Hande, y Hande ha hablado de la energía positiva y el apoyo que Kerem le brindaba. Además de la amistad, está la conexión profesional y el éxito compartido. Sen Kalkam no fue solo una serie, fue un fenómeno global. Lanzó a ambos a un nuevo nivel de fama internacional. La forma en que interpretaron a sus personajes resonó profundamente con audiencias de todo el mundo. Este éxito compartido crea un tipo de vínculo único, una experiencia que solo ellos dos vivieron de la misma manera. Se convirtieron en el rostro de un proyecto que marcó sus carreras de una manera significativa. Compartir ese hito, ese legado, puede ser una fuerza poderosa que los mantenga unidos, incluso si su relación romántica ha tenido sus altibajos. Pero vayamos ahora a ese secreto de su pasado, que mencionamos en el título. Cuando hablamos de secretos, no necesariamente nos referimos a algo oscuro o perjudicial, aunque a veces en el mundo de las celebridades, los secretos pueden ser precisamente eso. En el contexto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, este secreto podría ser algo que, aunque no haya sido públicamente revelado, ha
Influido en su trayectoria, en su forma de ser, o incluso en la dinámica de sus relaciones. Podríamos especular sobre experiencias personales compartidas que no se hicieron públicas. Quizás hubo momentos de dificultad, de apoyo mutuo en circunstancias privadas, que fortalecieron su conexión de una manera que el público desconoce. Las celebridades, a pesar de vivir bajo los reflectores, también son personas con vidas privadas, con luchas internas y alegrías ocultas. La forma en que manejan estas experiencias, especialmente cuando las comparten con alguien cercano, puede forjar vínculos muy profundos. Otra posibilidad es que el secreto no sea un evento específico, sino más bien una comprensión mutua de las presiones y los desafíos que conlleva ser una figura pública de su calibre. Ambos han crecido profesionalmente bajo el escrutinio constante. Han enfrentado críticas, comparaciones, y la constante demanda de mantener una imagen. Tener a alguien que entiende esa realidad de primera mano, que ha pasado por lo mismo, puede ser un ancla increíblemente valiosa. El secreto aquí sería esa empatía profunda, esa comprensión silenciosa de las cargas que llevan. También podríamos pensar en la influencia de sus familias o círculos íntimos. A veces las relaciones se fortalecen o se complican por la aprobación o desaprobación de las personas cercanas. Si ha habido un secreto relacionado con la forma en que sus familias han percibido su relación, o si ha habido intervenciones externas que hayan influido en su vínculo, eso podría ser parte de ese secreto de su pasado. Sin embargo, es importante recordar que esto es pura especulación, ya que ambos han sido bastante discretos en cuanto a sus familias. Otra teoría, y esta es más sobre la percepción pública, es que el secreto podría ser la habilidad de mantener una imagen pública cuidadosa y controlada, a pesar de la turbulencia que pueda haber en su vida privada. Ambos son maestros en presentarse de una manera que agrada a sus fans, manteniendo un aura de profesionalismo y encanto. El secreto aquí sería la maestría en la gestión de su imagen y quizás, su relación misma, ha sido una de las cartas más fuertes en esa gestión, tanto intencionalmente como de forma orgánica. Profundicemos un poco más en la idea de que el secreto de su pasado podría ser algo que los conecta a un nivel más personal, algo que ha moldeado sus visiones del mundo o sus prioridades. Ambos han tenido trayectorias interesantes. Kerem Bürsin, por ejemplo, creció en diferentes países, lo que le ha dado una perspectiva internacional. Hande Erçel, si bien ha estado más ligada a Turquía, también ha demostrado una gran madurez y una conexión con causas sociales. Quizás un secreto compartido podría ser una visión común sobre ciertos valores, o un deseo de impactar positivamente en el mundo, algo que los une más allá de los guiones y los sets. Pensemos en las entrevistas donde se les ha preguntado sobre el amor, las relaciones, sus aspiraciones. Sus respuestas a menudo revelan una profundidad que va más allá de la superficialidad que a veces se asocia con las estrellas de telenovela. Si han compartido experiencias personales, aprendizajes, o incluso decepciones pasadas, y esas experiencias se alinean de alguna manera, eso podría ser el secreto. Podría ser esa conexión en sus filosofías de vida, en su forma de ver el futuro, en lo que valoran realmente. Ahora consideremos la posibilidad de que el secreto de su pasado sea algo que ha influido en su presente, incluso si ya no están juntos románticamente. A veces las relaciones, incluso las que terminan, dejan una huella indeleble. Un secreto podría ser la razón por la que, a pesar de las rupturas públicas, se les ve interactuar de vez en cuando, o se apoyan en proyectos. Podría ser una promesa, un entendimiento, o simplemente la conciencia de que la otra persona fue una parte importante de su historia y merece respeto y, quizás, una amistad duradera. Es fundamental recordar que en el mundo del espectáculo, mucho de lo que vemos son construcciones. Las relaciones públicas a menudo se gestionan cuidadosamente. Sin embargo, la autenticidad en su conexión, especialmente durante la era de Senkalkapm, era tan palpable que es difícil de ignorar. Y es esa autenticidad la que nos lleva a pensar que hay algo más allá de la química en pantalla. Entonces, ¿qué ata a Kerem Bürsin a Hande Erçel? Podríamos resumirlo en varios puntos. Primero, una profunda amistad y respeto mutuo forjados en la intensidad de un proyecto exitoso. Segundo, el éxito profesional y el legado compartido de Senkalkapm, una experiencia única que solo ellos dos vivieron de la misma manera. Tercero, una posible conexión a nivel personal, basada en valores compartidos, aprendizajes de vida, o una comprensión mutua de las complejidades de sus vidas. Y cuarto, el secreto de su pasado. Este secreto, si existe como un evento o una condición específica, es lo más esquivo. Podría ser una
Experiencia compartida que los unió a un nivel más íntimo, o una comprensión silenciosa de las presiones de su industria. O quizás el secreto es simplemente la habilidad de mantener un vínculo significativo a lo largo del tiempo, navegando las aguas turbulentas de la fama y las relaciones. Es fascinante cómo, a pesar de los rumores de ruptura y las idas y venidas, la audiencia sigue sintiendo una conexión especial entre ellos. Esa conexión no desaparece fácilmente. Y tal vez ese es el verdadero secreto, la magia que crearon juntos, tanto en pantalla como en su vida pública, ha dejado una marca tan profunda en sus seguidores que es difícil de borrar. Y esa marca, a su vez, podría influir en la forma en que ellos mismos se perciben o interactúan. En última instancia, no podemos afirmar con certeza cuál es el secreto de su pasado. Pero podemos apreciar la conexión especial que existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sea que se trate de una amistad sólida, un éxito compartido, o algo más profundo y personal, lo que está claro es que su vínculo es algo que ha resonado fuertemente con el público y que sigue generando interés y especulación. Y quizás esa es la belleza de todo ello, dejar un espacio para la imaginación, para la esperanza de que, independientemente de su estado actual, existan lazos significativos que perduran. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles razones que atan a Kerem Bürsin a Hande Erçel, y nos hemos adentrado en la especulación sobre ese enigmático secreto de su pasado. Hemos hablado de la amistad, del éxito compartido, y de las conexiones personales que podrían existir. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje. Su tiempo y su atención significan mucho para mí y para el canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre qué es lo que ata a Kerem y Hande? ¿Creen que hay un secreto importante en su pasado que influye en su relación o en la percepción pública de ella? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse futuras investigaciones y análisis sobre sus artistas favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.